Johan, ¿qué crees? ¿Cómo viste tú? Lo voy a preguntar de forma absolutamente abierta para que emitas tus conceptos como prefieras. ¿Cómo evalúas el tiempo en que estuvo Juan Reynoso al frente de la selección? A ver, primero me da una pena por la salida de Juan, porque creo que es un técnico capacitado, lo demostró. Lastimosamente los resultados no lo acompañaron y el fútbol se vive resultados. Recibió muchas críticas, recibió muchos remesones muy duros, pero yo creo que es diferente tener a los jugadores el día a día y tener a los jugadores 2 o 3 días antes de un partido eliminatorio. Juan es la primera vez que estuvo al mando de una selección y tal vez era diferente el proceso que él quería como lo normalmente tenía él, ¿no? Cuando salió campeón en Melgar, en la U, en Cruz Azul, de tener a sus jugadores todos los días. Es diferente incorporar un proyecto. Correcto. Y eso es duro. Pero, si te pregunto al entrenador Johan Fano, después de 8 partidos amistosos, ¿no se supone que ya tienes una idea de propuesta y una columna vertebral de un equipo? Sí. No lo tuvo. Eso ya desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, Juan yo creo que quiso seguir con su rotaciones de lo que normalmente le dio resultados y hoy por hoy pues lastimosamente se dio la salida, ¿no? A ti te llamó la atención porque yo reconozco que a veces los periodistas podemos reaccionar de forma a veces emotiva, a veces más racional, depende cada uno, cada individuo es distinto. Pero en muchos casos causó molestia que Juan Reynoso dijera cosas de sus propios jugadores en la conferencia, diciendo no aguantan 60 minutos, no dan para más de 70 minutos. Más allá de que sea cierto o no, está el tema del amor propio, la autoestima, la imagen frente a la afición, el romper de pronto ese romance que en algún momento la selección generó con la gente. Hay cosas que es lo que se habla normalmente del stock futbolístico, ¿no? Los trapitos sucios se lavan en casa. Yo creo que Juan en algunas declaraciones se excedió de vertir esos comentarios, que pues creo que a cualquiera no le gustaría, ¿no? Que oye, yo juego acá, ¿por qué no me dices que duro los 90 minutos y si solamente tú dices que juego 60, ¿no? Claro, tú has sido jugador y me imagino pues tu técnico lo dice públicamente, vas a decir, oye. Claro, entonces son parámetros que no se deben de romper. Juan creo que cometió una imprudencia del caso por querer vislumbrar cosas que es la realidad del fútbol peruano. Y lo vemos cuando vamos a participar a Se nivel... equivocó en la forma, no en el fondo. Exacto. Yo creo que se equivocó en la forma como lo dijo, más no dentro en el concepto, en el fondo del tema. Y eso lo pasábamos, Eddie. Tú lo sabes, tú ves fútbol no ahorita, lo ves fútbol hace 20 años. Y es una circunstancia más todavía, ¿no? Entonces, imagínate que esto seguimos adoleciendo Sudamericano, Libertadores, divisiones menores, todo. Lo que pasó, la eliminatoria pasada con Gareca, es una burbuja aparte. Fue un maquillaje a nuestra realidad. Por decirlo así. Entonces, a mí cuando me preguntaban... ¿A qué? ¿Cómo explicar ese pico de rendimiento con Gareca? A diversas circunstancias. El crecimiento de los jugadores, la continuidad que los jugadores tenían en los clubes, a pesar de no estar en clubes, de decir de renombre, pero los jugadores tenían la posibilidad futbolística de competir. ¿Cuál fue el mayor mérito o el peor defecto dentro de la gestión de Gareca? Para mí el mayor es que formó un buen grupo. Lo más exitoso que hizo Gareca dentro de la selección fue formar un grupo. Y ese grupo estaba muy compacto. Y es muy importante eso. Muchísimo. Cuando un grupo, como lo dijo, yo me guío mucho en lo que dice a veces este muchacho Cristiano Ronaldo. Una vez dijo, es que yo no tengo la necesidad de salir a comer con Benzema, con Marcelo, con eso. No, yo fuera mis amistades y punto. Dentro de la cancha son mis hermanos y yo por ellos mato. Y esa es la realidad del fútbol. Yo no necesito ser amigo del lateral, no, de cualquiera. Pero dentro de la cancha es primero mi equipo. Correcto. Entonces, en ese contexto uno veía siempre a los jugadores muy maduros, muy ecuánimes, muy aterrizados, hasta para declarar. En otro contexto se les ha visto más beligerantes, discutiendo, de pronto alguno diciendo, la gente alaba a Oliver Sone, pero nunca lo ha visto jugar. Como que se generaron divisiones y hay
celos que no se veían. Se pueden formar circunstancias que verdaderamente pueden llamar la atención del ojo de afuera, ¿no? Porque uno puede vertir opiniones, pero no saben verdaderamente qué es lo que pasa dentro de una selección. O sea, si yo te contara todo lo que pasara en la selección, a veces cuéntanos. No. Son cosas que verdaderamente quedan dentro de uno, pero son cosas que, como te digo, son internas, que a la luz de la gente pueden parecer una cosa, pero dentro de la misma selección o de un club es totalmente diferente. ¿Qué fue lo peor que te pasó a ti viviendo en la selección? Lo peor, yo creo que nada. De pronto los malos resultados en la época de Chemo después del episodio del Golf Los Incas. Sí, lastimosamente pues pasó muchas cosas que se dieron, que al final se dio pues con la convocatoria mía. Yo estaba en un momento súper importante en Colombia, estaba de goleador. Chemo optaba en ese momento por otros jugadores, hasta que se dio el tema disciplinario, ¿no? Y bueno, y me llaman y bueno, de ahí todo el mundo conoce la historia, ¿no? Ahí te cuento una, y esto va para el Cholo Prado, porque si acaso Prado, cuando vas a una entrevista, primero apréndete los nombres con los que estábamos. Yo nunca coincidí en una selección con Claudio Pizarro, para que no estés hablando cosas que no son. Cuando vayas a un programa, ya sabes, cuenta la verdad, Cholito. Orlando Prado algo dijo. Bueno, ese no Cholo, ese es Serrano. Con el Guadalupe, ¿no? Con el tema de los relojes. Dijo que tal los relojes, que esto y que yo hablaba. Desde ese episodio ya no uso reloj yo ya. Que yo había estado, que con los relojes que yo venía, que yo tenía un reloj malo. ¿Qué voy a hacer? ¿No te tocó coincidir con Claudio Pizarro? No, con Claudio nunca me tocó en la selección. Desde ahí empezamos. Te hago una aparte pregunta. ese no es Cholo, pues Cholo soy yo. Correcto. Claudio es Serrano. O sea, empezaron de ahí, Eli. Johan, un tema polémico. Paolo Guerrero. Algunos piensan que a sus casi 40 años es un portento. Yo también pienso que es un portento. Pero también pienso que en la selección peruana y en el rigor de una eliminatoria, su aporte se diluye si arranca los partidos. Creo que puede aportar más si entraba en los segundos tiempos, con una defensa un poco desgastada, con algo más de espacios. Paolo Guerrero podía ser más útil. Pero tú eres el que ha estado ahí, en su posición, en el fragor de la lucha cuerpo a cuerpo, mano a mano, uno contra uno. ¿Te parece que es oportuno, que era oportuno que Paolo siga en la selección? Para mí sí, porque primero no tenemos más. Fuera de la Padula. La Padula. Estaba lesionado. Estaba lesionado, no tenemos otro. El único que por ahí podría tentar una posibilidad es Valera. Valera. Después no teníamos más. Tú lo has dicho al principio del programa, Eddie, no hay. No hay. No hay. Y eso es lastimosamente porque no hemos sembrado eso. Y hoy no podemos cosechar algo que no siembras. No hay. Y no hay solamente 9, sino hay muchos otros jugadores. Y ahorita pues ahora, creo que... Dentro de todo, en algún momento reconociste que la Padula casi nos cayó del cielo. Porque te voy a decir con franqueza, más de una vez he dicho que la Padula, sin querer comparar niveles competitivos, Serie A de Italia, tú en México, Colombia, haciendo goles en todos los equipos, no voy a poderme hacer comparaciones. Pero le he visto particularidades que me hacían recordar a Johan Fano. La pelea contra el rival, el tratar de taparle la salida, el tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible. ¿Cómo ves tú ahora, después de haberlo visto en performance, en la cancha, con la camiseta de la selección a la Padula? No, es que a mí me agrada. A ver, lo que pasa es que en su momento se formó unos conceptos totalmente equivocados de lo que yo manifesté. Por eso, pero es bueno pues, que lo no puedas era por el tema futbolístico, Eddie. O sea, si tú preguntas a todo el Perú si conocían a la Padula antes de, no lo conocía. Nadie. ¿Me entiendes? O el único sabíamos que fue goleador en la segunda de Italia. O el único que lo conocía era Valencia, pues ese periodista, ¿no? Pero después nadie lo conocía. Después de los episodios, después de todas las cosas que se presentaron, seguramente ya mucha gente comenzó a tomar interés del chico. Pero yo no vertí una opinión futbolística, porque no lo conocía. Yo vertí una opinión de lo que pasó en ese momento, de la coyuntura, del que le dijo no a la selección en su primera instancia. En un principio le dijo no. Y yo sigo manteniendo mi misma postura. Viene el señor técnico hoy de la selección y le dice, señor Fleischmann, usted va a ser convocado a la selección. Y usted le dice no y me pregunta, señor Fano, ¿usted qué opina? Nunca más. Nunca más lo llamo a ese señor Eddie Fleischmann, porque es mi concepto. Para mí la selección está por encima de cualquiera. Es mi camiseta sagrada. Correcto, pero ¿qué pasa si Eddie Fleischmann después te llama y te dice, Johan Fano, me equivoqué? Es diferente.
Ese es diferente. Todos merecen una oportunidad. Entonces, ¿sí te parece bien que a la larga, después de que la Padula se comunicó? Yo lo dije. El muchacho se equivocó y como él también tenía su razón. Él no es peruano, él es italiano de nacimiento y él quería jugar por su selección. Sí, alguna vez fue convocado. Claro, entonces... Pero es lo normal. Es lo normal y es lo lógico que le pasa Ahora, a cualquiera. pero ¿no te parece que está bien? Porque sucede en Europa, sucede con jugadores de todos los continentes. Si tienen la posibilidad de tener la nacionalidad, le ha pasado a Zúcar. Le ha pasado a Sabac, que se va a ir a jugar con la selección de Siria. ¿Te parece mal? ¿A ti no te parecería bien el aporte de Oliver Sone con la selección peruana? Eso ya lo tendría que haber tomado la decisión Reynoso, ¿no? Si lo convocó, yo personalmente hubiera querido que tal vez tenga algunos minutos para saber qué es lo que tenemos, ¿no? Y además, que asegure su presencia con la selección peruana, porque necesitabas dos partidos oficiales. Y yo lo que creo es más que asegure su presencia es verlo. Es sencillamente ver el chico si me puede aportar o no a lo que yo quiero, a mi proyecto. Pero en principio, sin verlo, si te digo... Johan, hay un lateral derecho, un equipo grande de Dinamarca, ha aparecido 2 o 3 veces en el 11 ideal, es titular todas las semanas en su equipo, tiene estas asistencias, tiene 3 goles, es peruano. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Pero el sentido común te indica, si está ahí, si está en el equipo ideal, debe tener un nivel competitivo superior al promedio de acá. Por supuesto que sí, claro, entonces hay que darle la posibilidad al chico. Pero si no lo ves, ¿cómo ves verdaderamente en qué nivel se encuentra? Fue un error no hacerlo jugar. No un error. Cada técnico tiene su... Si fue un error o no, cada técnico... Tú lo hubieras hecho jugar. Yo, Johan Fano, como técnico, yo sí. Ok. Pero yo no puedo hablar porque yo no soy el técnico de la selección. ¿Qué opinas de que se haya tomado la decisión de la salida de Juan Reynoso? ¿Tú crees que Juan Reynoso podía enderezar el camino o ya de alguna forma su relación con el plantel de jugadores hacía muy complicado una recuperación? Es cosas que nosotros vemos de afuera, Eddie. Pero lo que pasa de adentro no sabemos. No, yo te pregunto. La percepción mía, yo le hubiera dado la oportunidad de la Copa América. Hasta la Copa América. ¿Por qué? Porque la Copa América vas a tener al grupo. Vas a tener a 2 o 3 semanas concentración. Son casi 4 semanas, ¿ah? Son 24 días que los tienes a todos, ¿me entiendes? Ya como grupo, entrenando todos los días, conceptos, va todo. Es diferente, ¿no? Hubiera sido una buena oportunidad de ver qué es lo que pasaba. ¿Qué te parece que el elegido para sustituirlo haya sido Jorge Fossati? Es una decisión creo que importante, ¿no? Sacó a Universitario campeón, jugando buen fútbol, pasando de lo que normalmente todo el mundo estaba acostumbrado al 4-4-2 a un 3-5-2, que al principio todo el mundo le decía y me pareció interesante. Tenía los jugadores para hacer ese sistema, los utilizó, le generó otra expectativa al jugador y eso creo que es valioso. Y eso, llevarlo a selección hoy, porque prácticamente creo que es un hecho que va a ser el técnico, puede ser un cambio que ojalá sea bueno como peruano y como hinchas que queremos, ¿no? De acuerdo, pero de corto plazo, no soluciona el tema del fútbol peruano. No, Eddie, o sea, saca la selección aparte. El fútbol peruano es otra cosa. Es otra cosa que hay peruano que reestructurar hay desde que hacer cero. un giro de 180 grados y evaluar. Hoy me da la alegría de ver a Chemo en la selección. Quiere hacer muchos cambios, quiere hacer cambios que verdaderamente le van a traer cosas buenas a la selección, pero no pidamos ahorita las cosas a corto plazo. Ahora, viene la sub-23, está participando con chicos prácticamente sub-18, sub-19. Hay que tener cuidado. No queremos que vaya allá y que por ahora tenga un traspié y ya lo comience también la prensa de Ardor. No, son chicos de 18, 20, 19 años, son 3, 4 años de diferencia, entonces hay que tener la pauta, hay que tener la cautela. Hablamos de Fossati y durante los programas en los últimos meses yo comentaba sobre el momento de la U, sobre el momento de Cristal con Thiago Núñez, y a mí me parece coincidente que cuando la U empezó a tener problemas fuera de la cancha, la bronca, el problema del preparador físico en Brasil, la discusión de Fossati con el técnico de Cristal, los comunicados de Jan Ferrari, cuando empezó a tener confrontación fuera de la cancha, se desenfocó, quedó eliminado de la Sudamericana, en el torneo local empezó a perder algunos resultados y cuando se volvió a enfocar en jugar, el equipo terminó campeón. Entonces, la pregunta es, como jugador y como técnico, ¿cuánto influye en la conducta del jugador, en el desempeño del jugador, en la actitud dentro de la cancha, en sus declaraciones a la prensa, en su vínculo con la opinión pública, lo que le muestre el técnico? Muchísimo. Es tu cabeza, es tu referente.
Entonces eso involucra mucho. Porque tú con qué cabeza vas, si tú vas como técnico y te peleas y el otro va y lo expulsan y dice, profe, pues si usted también hace lo mismo. Entonces son circunstancias que uno tiene que ver. Yo creo que cuando el profesor enderezó ese tema, yo creo que las cosas fueron bien y logró el campeonato. Y los chicos también entendieron. Valera los paraban expulsando. Así es. Y la expulsión que tuvo en la Copa Sudamericana también trajo como consecuencia tal vez la eliminación. No sé, ¿no? Así es. Muchas Tuvo cosas. que ver quizá en porque el nos resultado dejó del partido. Entonces son muchas circunstancias. Después Valera, ¿qué hizo? Pero se notaba un equipo desenfocado del juego. Claro, entonces, ¿qué pasó? Habrá llegado el concepto adecuado, habrá llegado la palabra del profesor Fossati de los jugadores, que eso cambió. ¿Y qué pasó? Ya no lo ves a Valera peleando, ya no lo ves a Valera expulsado. Desde ya no lo ese ves a ángulo, puede ser bueno que Fossati sustituya a Reynoso, porque Reynoso, mi opinión, es más, en mi opinión, disociador. No llamarlo disociador, o sea, cada quien, cada técnico hoy, cada jugador tiene un concepto, una personalidad. A muchos les puede gustar, a muchos no. A mí muchos me decían que yo era agrandado, que era soberbio, que era esto. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque yo le decía a la prensa la verdad. Entonces... Está bien, pero por ejemplo, si un entrenador recibe en el aeropuerto a la prensa y le dice ¿quién los ha citado aquí? Y dice hay que darle nivel a la selección. O si, digamos, en algún momento el técnico, lo vimos contra Bolivia, y él dice no nos superaron, nosotros fuimos... Entonces, cuando tú dices el técnico está alejado de la realidad que la mayoría vemos, porque hay un consenso en el sentido de que Perú era superado por sus rivales. Entonces, cerró la videna. Entonces, ¿no sientes que lo que necesita la selección es un técnico más aglutinador de voluntades? Que genere un atractivo entre la gente, entre la prensa, entre la opinión pública, entre los jugadores. De alguna forma, el carácter, él no lo eligió, así es su carácter, de Reynoso quizá distanció a la hinchada de la selección. Yo lo que creo que en estos momentos uno se debe acomodar al global donde estás, ¿entiendes? Juan venía de un fútbol mexicano que es diferente al nuestro, pero acá vivimos otra idiosincrasia. Y lo que tú acabas de decir, yo creo que Juan tuvo que acoplarse un poco más a eso y dejar esos parámetros de lado, como pues de, oye, yo no te atiendo si no doy conferencia, yo tengo que cerrar esto porque no quiero... A ver, para mí, desde mi punto de vista, hoy como técnico, el fútbol está inventado, Eddie. O sea, tú tienes ahorita, mañana un partido y tu rival ya sabe quién va a jugar. Ya sabe todo. Y o sea, además sabe quién es quién de los jugadores. O sea, y ya ahora existe el Insta, existen tantas plataformas digitales en donde te sale hasta qué zapatos utiliza el jugador. Entonces, ya hoy ya el fútbol ya no es un misterio, el fútbol es una realidad. El fútbol se ha globalizado. Entonces, esa sensación de misterio y de delirio de persecución... Es su forma y su estilo. Correcto, pero no termina quizá impregnando a los jugadores de una inseguridad. Puede ser que el jugador también lo tomó desde ese punto de vista. Yo personalmente, como técnico a mis jugadores les decía, ¿qué más les puedo decir? El fútbol está inventado. O sea, ya con todo... Paolo dijo de alguna forma, no hicimos clic con Juan Reynoso. Si te lo dijo él que estuvo adentro... No, a mí no, pero lo dijo ante la prensa. O bueno, si lo dijo Paolo a la prensa, ¿quién soy yo para decir lo que no estoy ahí, no? ¿Tú también piensas como él que yo no tengo nada que decir sobre el tema porque yo no he pisado la cancha y no he jugado profesional? No. ¿O porque no le ganaba a nadie? Yo creo que... Yo no le ganaba. Yo creo que... Es lo que te vuelvo a repetir. Una cosa es estar adentro. De acuerdo. Lo que se vive. Y como te digo, si Paolo lo dijo que está adentro, debe ser por algo, ¿no? Pero ¿tú qué opinas con respecto en general a la prensa deportiva? Acá somos muy malintencionados. Malísimos. Así te lo digo. Cuando yo me fui de acá... ¿No es una generalización? No. O sea, no generalizo a todos. Pero lastimosamente... Hay sectores, dices Eddie, tú. Y acá tú lo sabes, lo malo vende. Yo cuando estaba en México, hice 3, 4, 5 partidos seguidos, gol. Y me sacaban pedacitos así, en los periódicos de acá. En esa época pues no había lo que hay ahora, ¿no? Correcto. Así. ¿Y qué salía en la portada?
lo vieron al futbolista tomando en tal lado, en portada. Claro, era más noticia el sensacionalismo que lo deportivo. Mientras que abajo decía, el Gavilán sigue volando alto en México, hizo 2 pepazas y sigue como goleador del fútbol mexicano. O sea, no vende eso, pero sí vende el jugador, lo vieron allá. Pero ahí me estás hablando de la forma de presentar la noticia. Pero te pregunto, a la hora de analizar, de criticar a la selección, clubes, juego, en general... Acá hay muchos, no voy a mencionar, acá hay muchos periodistas que tienen muy claro y objetivo lo que analizan. A mí me gusta escucharlos. Pero hay otros que analizan ya desde un concepto ya de hinchaje. Y de verdad, pues a mí me da rabia a veces escucharlo. Hay de todo como en botica. En todo. Porque a veces cuando tú dices, el futbolista es borracho, mujeriego. No, no se puede generalizar. Entonces, yo soy igualito. De acuerdo. Yo tengo mis puntos de vista y por eso es que tal vez yo no me llevaba entonces con la prensa. Porque yo les decía la verdad. Y como lastimosamente... Pero a nosotros, por lo menos a mí como periodista, lo que más me gusta es que me digan la verdad. Nunca he tenido problemas contigo y no es porque esté acá en tu programa, pero tú eres una persona que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son. Y a mí me gusta. Y hay muchos con los que yo no he compartido eso. Pero Johan, esta sí es una información importante.